What's up guys, hoy vamos a ver todo el vocabulario relacionado con los trabajos, repitiendo cada frase y cada oración 2 veces para que vayáis interiorizando el nuevo vocabulario y repitáis conmigo hasta que clavéis la pronunciación. Vamos ya con ello. Antes de empezar a ver todos los trabajos más comunes que hay, lo primero es que tenemos que tener claras 2 cosas. La primera es que en inglés, cuando hablemos de trabajos, generalmente vamos a utilizar la misma palabra tanto para los hombres como para las mujeres que realizan ese trabajo. Así que, por ejemplo, en inglés, teacher es profesor y profesora. Plumber es fontanero y fontanera. Architect es arquitecto y arquitecta. Así que cuando veamos la lista de trabajos, si hay alguna excepción en el que cambie, cuando sea una mujer la que realiza ese trabajo, os lo diré. La segunda cosa es que en inglés, en una oración, cuando queremos decir a qué nos dedicamos, antes del empleo siempre tenemos que poner a o an. Así que diremos, por ejemplo, I'm an architect, I'm a plumber, I'm a teacher. Como si en español dijéramos soy un profesor, soy un arquitecto, en lugar de decir simplemente soy profesor o soy arquitecto. Es un poco raro, traducido así, pero es como funciona en inglés. Muchos ya lo sabréis, pero una duda muy habitual aquí es, profe, entonces, ¿cómo sé si antes del trabajo tengo que poner a o an? Generalmente pondremos a, pero cuando el primer sonido de la siguiente palabra sea un sonido de vocal, utilizaremos an. Por eso decimos I'm an architect, porque ese primer sonido de architect es una A, es una vocal, así que por eso ponemos an. Sin embargo, si decimos I'm a teacher, I'm a plumber, como el siguiente sonido es una consonante, pues ahí pondremos a. Pero recordad que este es un fallo muy común, que hablamos de el primer sonido de la siguiente palabra, no la primera letra, no importa cómo se escriba la palabra, porque, por ejemplo, podemos tener university professor, un profesor de universidad, no teacher, teacher es solo para colegio e instituto, pero cuando decimos I'm a university professor, university empieza con U, pero ese primer sonido, university, no es una vocal, ¿verdad? Es una Y, university, por eso ponemos an, porque el sonido es lo que importa, no cómo se escriba la palabra. Así que primer sonido de la siguiente palabra, sonido de vocal, usamos an. Para el resto de los casos, que es la mayoría, usaremos a. I'm a teacher, I'm a plumber, I'm a painter. What are the most common jobs? Los trabajos más comunes. The most common jobs. We have teacher, no teacher, ¿vale? Que lo escucho muchísimo en clase esto, no es teacher, es teacher, la EA se pronuncia como una I un poco más larga, teacher, doctor, no es doctor como en español, es doctor, nurse, veis que la E ahí no se pronuncia, la letra final, nurse, acaba en S, lawyer, farmer, architect, veis que no se pronuncia la CH, suena como una K, architect, butcher, cook, veis que ahí la doble O suena como una U siempre, cook, I'm a cook, soy cocinero. Soldier, veis que ahí la D suena casi como una J así suave. Soldier. Policeman, si estáis en el Reino Unido, en el inglés británico. Policeman. Y police officer en el inglés americano, en el inglés de Estados Unidos. Police officer. Veis que la C se pronuncia como una S. Officer. Para los bomberos hay la misma diferencia. En el inglés británico, en el inglés del Reino Unido diremos fireman, pero en el inglés de Estados Unidos, en el inglés americano, diremos firefighter. Y para terminar esta primera lista tenemos businessman, un empresario, businessman y salesman. He terminado con estas profesiones porque quiero que sepáis que los trabajos que acaban en man, cuando queramos pasarlo a femenino, para decir una mujer que hace ese trabajo, tendremos que quitar ese final y poner woman. Así que the policeman, policewoman,
fireman, firewoman, salesman, saleswoman, si es una dependienta o una vendedora, saleswoman, y businesswoman si queremos decir que es una empresaria, businesswoman, businesswoman. Luego sí que hay otros pocos casos en los que cuando queramos hacer la forma femenina de ese trabajo, cambiará la palabra de forma completa. Pero son muy pocos casos, así que en esos casos diremos, por ejemplo, actor, actor y actress. Actress. Waiter, waiter, el camarero, waiter y waitress. Waitress. Other jobs, otros trabajos. Other jobs. We have writer, writer, veis que esa primera W no se pronuncia, writer, entramos directamente a la R, writer, engineer, engineer, veis que esa doble E tampoco se pronuncia como una doble E, no es una E más larga ni nada de eso, es como una IA, engineer, computer technician, veis que la C final esa con el ian no se pronuncia como tal, es como un shun, computer technician, computer technician. We have computer programmer, un programador informático, secretary, secretary, journalist, journalist, la primera O esa tampoco se pronuncia, journalist, photographer, photographer, dentist, dentist, pharmacist, pharmacist, veis que la C se pronuncia como una S del final y que la PH del principio se pronuncia como una F. Pharmacist, photographer, aunque veáis que cambia a cómo se escribe en español, farmacia y fotografía o fotógrafo, la PH se pronuncia igual que una F. Photographer y pharmacist. Banker, banker, pilot, no pilot como los bolis, es pilot, pilot, taxi driver, taxi driver. Otro aspecto importante aquí del vocabulario es que en inglés cuando hablemos de un trabajo manual que requiere una formación especial, ¿no?, que nos tienen que enseñar a hacer ese trabajo, se llama trade, como en español cuando decimos un oficio, a trade, a trade. What are the most important trades? ¿Cuáles son los oficios más importantes? The most important trades. We have a plumber, no plumber, veis que no se pronuncia la B, plumber, plumber, welder, welder, un soldador, welder, mechanic, mechanic, veis que aquí pasa como con architect, que la CH se pronuncia como una K, mechanic, carpenter, carpenter, electrician, veis como con technician, pues se pronuncia igual al final, electrician, un electricista, electrician, builder, veis que la U no se pronuncia, builder, builder, construction worker, construction worker, un obrero de la construcción, un trabajador de la construcción, construction worker, baker, no baker, que esto se lo escucha a alumnos a veces, baker, la A esa se pronuncia como una EI, pues bakery es panadería, pues baker, el panadero o el pastelero. Bakery y baker. Baker. Hairdresser, hairdresser y painter, no painter, ¿vale? La A esa primera se pronuncia como una E. Painter, painter. Y para terminar vamos a ver las frases más comunes que hay en este tema. Empezamos preguntando. Hay varias formas diferentes de preguntarle a alguien cómo se gana la vida. Por ejemplo, si decimos What do you do for a living? What do you do for a living? ¿A qué te dedicas? Otra muy parecida es How do you make a living? How do you make a living? O How do you earn a living? Esto es como en español cuando decimos ¿cómo te ganas la vida? Earn a living o make a living.
Make a living es igual un poco más informal, pero las dos significan lo mismo. What do you do for work? What do you do for work? ¿En qué trabajas? What's your job? What's your job? ¿Cuál es tu trabajo? Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Y la última, who do you work for? Who do you work for? ¿Para quién trabajas? Who do you work for? Y podemos responder a estas preguntas de las siguientes maneras. I work as a... Trabajo como... I work as a... I'm a... Esta es una forma más sencilla, simplemente decir soy y el empleo que sea, la profesión que sea. I'm a... I work for... Trabajo para... I work for... I work at... Y ahí diríamos el nombre de la empresa, por ejemplo. I work in... Trabajo en... Y ahí diríamos el nombre del sitio, del lugar. I work as a lawyer. Trabajo como abogado. I work as a lawyer. O simplemente podemos decir I'm a lawyer. Soy abogado. I'm a lawyer. I work for the government. Trabajo para el gobierno. I work for the government. I work for my uncle. Trabajo para mi tío, si queremos decir que trabajamos para una persona concreta. I work for my dad. Trabajo para mi padre. I work for my uncle. I work for my brother. Trabajo para mi hermano, quien sea. I work at Google, an American company. Trabajo en Google, una empresa americana. Ahí sí queremos decir I work at para decir el nombre de la empresa. I work at Nike. I work at Google. I work at Apple, la que sea. Y si queremos decir el lugar, recordad que es work in. I work in London. I work in Rome. I work in Paris, la ciudad que queramos decir. Y si en lugar de preguntar exactamente a qué se dedica una persona, queremos solamente saber en qué sector trabaja, en qué campo trabaja o en qué industria, también podemos hacerlo. O si nos preguntan a nosotros y a lo mejor no queremos dar demasiada información porque no conocemos mucho a esa persona o nos queremos hacer un poco los interesantes y los misteriosos. Veamos cómo hacerlo. What industry do you work in? What industry do you work in? Industry es como el sector, la industria, el campo de actividad. What industry do you work in? ¿Veis que no es industry? Es industry. Industry. What industry do you work in? What field do you work in? What field do you work in? Y podríamos decir, por ejemplo, I work in education. Trabajo en educación, si no queremos especificar exactamente qué hacemos. I work in education. O I work in healthcare. Trabajo en sanidad, si a lo mejor no queremos dar demasiada información sobre si somos médicos, enfermeros o lo que sea, o no queremos decir nuestra especialidad. I work in healthcare. I work in healthcare. Trabajo en sanidad, ¿no? Trabajo en la salud. Pero si queremos luego dar más información, pues también podemos. Podemos decir, I work in construction. I'm a carpenter. I work in construction. I'm a carpenter. Trabajo en la construcción, soy carpintero, ¿no? Y ya por último, para terminar, algunas situaciones diferentes, ¿no? Pues si a lo mejor, por ejemplo, no estamos trabajando en ese momento y nos preguntan cómo podemos responder. Si nos dicen, what do you do for work? O what do you do for a living? Y a lo mejor en ese momento no estamos trabajando, pues podemos decir, I don't work, I'm retired. No trabajo, estoy jubilado, estoy retirado. I don't work, I'm retired. I'm retired. I don't work, I'm a student. I'm a student. ¿Veis que no es student, no? No es student, es student, con la S líquida ahí al principio. No se pronuncia con una E al principio, es directamente con la S. Student. I'm a student, so I don't work. Soy estudiante, así que no trabajo. O también, I don't work, I'm unemployed. I don't work, I'm unemployed. Estoy desempleado. Unemployed. O simplemente, si no queremos dar más información, podemos decir solamente I'm not working right now. I'm not working right now. No estoy trabajando ahora mismo. I'm not working right now. Y eso es todo por hoy.